Hoy en Reinventarte cuando la vida te cambia, nos satisface recibir a una mujer extraordinaria, Maritza Rodríguez, periodista de la Universidad Central de Venezuela. Es coach ontológico que ha guiado a miles de personas a comprender cómo sus percepciones del mundo afectan su vida y sus resultados. Unido a ello, es instructora internacional del método Pineal. He participado en sus entrenamientos y puedo decirles que es una experiencia renovadora. Maritza ha transformado la vida de miles de personas en el mundo entero, ayudándolas a descubrir su verdadero poder interior y a construir vidas llenas de bienestar y propósito, demostrándoles que somos arquitectos de nuestro propio destino. Nos alegra mucho contar con su presencia. Bienvenida a Reinventarte cuando la vida te cambia, Maritza. Hola Enrique, encantadísima por supuesto de conversar contigo. Gracias por tan linda presentación, tener la oportunidad de compartir con todos quienes disfrutan tu programa, parte de nuestras experiencias y de aquellas herramientas que nos han servido, porque cuando recibimos aquellos regalos que nos llevan a transformarnos, a mirar la vida desde otro espacio, pues allí uno dice, y más aún cuando somos profesionales de la comunicación, pues cuál es el mensaje que puedo hoy día entregar para ayudar a crear un mundo nuevo, y es lo que realmente me mueve a hacer lo que hago, me llena el corazón y genera ese impulso para llegar a cada vez más seres con esta herramienta. Maritza, y lo hacemos con muchísimo cariño porque nosotros estamos empeñados a través de esta plataforma, de este podcast, en que la gente tiene que entender que los cambios es algo natural en la vida. Y más ahora que los cambios parece que se aceleran, es cuando más tenemos que estar conscientes de que querer una vida con certidumbre es lo más iluso que hay. La incertidumbre es parte de la vida y quizás eso es lo que la hace más interesante. Y personas como tú que se dedican a ayudar a otros a mejorar la forma como enfrenten situaciones, a levantar liderazgos, a hacer que vivamos en un mundo mejor, bien vale la pena traerlos a este programa que se hace con el mayor cariño. Maritza, tú estás más que bien ganado de estar en este espacio y nosotros nos sentimos muy satisfechos de que hayas aceptado esta invitación. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el Gracias. recorrido de tu vida? Gracias, Enrique. Y un poco antes de entrar en ese recorrido, tomando pues esto último que expresas respecto al cambio y a cómo nos manejamos en el cambio, en la incertidumbre, recordar que lo único que no cambia es que todo cambia. Y en efecto, pues cada cambio que vivimos implica una pérdida, ¿sí? Pérdidas mayores o menores, estamos todos experienciando a lo largo de nuestra existencia, pero entender que la verdadera maestría reside en extraer el aprendizaje de cada escenario que vivimos, y que cuando nos resistimos al cambio simplemente generamos en nuestra existencia sufrimiento y nos cerramos a la oportunidad de expandirnos desde el ser que somos a través del aprendizaje. Pues es fundamental tenerlo presente, porque liberarnos del sufrimiento es fundamental. Vivir una vida plena y feliz hoy día es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, y es lo que justamente la base del mensaje que entrego cada día a través de los seminarios y talleres que hoy día me dedico a impartir. Pero bueno, tú me dices un ¿Y poco cómo cuál es llegaste, mi cómo trayectoria. llegaste hasta allí? Porque comenzaste estudiando comunicación social, periodismo. Sí. No sé si trabajaste en radio, televisión. ¿Cómo fue ese proceso que te fue llevando a lo que hoy estás ejecutando? Tú sabes, Enrique, que siempre digo que absolutamente todo lo que he vivido y he aprendido en esta vida, o con este trajecito puesto, porque ya aquí también desde toda esta información comprendo que somos mucho más que este traje, ¿ah? Que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, o somos seres de energía fisicalizados, como nos lo entregaría pues el método Ciclopedia de activación de glándula pineal que me dedico a impartir. Pero todo lo que he aprendido siento que ha sido un recorrido, un camino de preparación para hacer lo que hago hoy día. Yo desde muy pequeña, Enrique, tenía así como que era como una curiosa de los misterios de la existencia. Yo recuerdo que desde muy pequeña yo me paraba en la ventana de mi casa y miraba todo, y yo decía, pero
¿quién me puso aquí? ¿Para qué estamos aquí? Realmente, ¿qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Sí? Entonces, iba como buscando por allí respuestas. Bueno, crecí en el seno de una familia católica tradicional y bueno, las respuestas eran, bueno, la vida es esto, pues cree en Dios, sé una buena persona, sé responsable en tus estudios. La verdad es que siempre fui como muy aplicada y muy responsable en todas las cosas que hacía, pero siempre como con esa conciencia, Enrique, de que somos parte de algo más grande, ¿sí? Que había algo más que explorar. En un momento de mi vida, teniendo 18 años, recuerdo, llega a mí de una manera muy mágica un libro que me abrió la visión de la existencia, que fue el de Muchas vidas, muchos sabios, del doctor Brian Weiss. Yo recuerdo que fue un día que iba para la universidad, Enrique, y me desperté como que con esas preguntas. Bueno, pero realmente, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la razón de la vida? Y salgo, tomo el metro, iba para Plaza Venezuela para ir justamente a la Escuela de Comunicación Social de la Central, donde estudié. Y me desvié y me llegué hasta Bellas Artes y me fui a caminar allá a la Plaza de los Museos. Y estaba un chico de estos que vendía libros allí y yo veo ese libro y ese título me atrapó. Como si me dijera, llévame que aquí están las respuestas que estás buscando. Nadie me lo había recomendado, nadie en mi entorno me había hablado del doctor Brian Weiss, sino que simplemente vi ese título y de inmediato me lo llevé. Ese día no Repítenos fui a el la título escuela, otra no fui a la vez. universidad. ¿Cómo? Repítenos el título otra vez. Muchas vidas, muchos sabios. También está muchas vidas, muchos maestros. O sea, hay diferentes traducciones del título, pero bueno, es el mismo contenido. Y allí el doctor Brian Weiss, pues que además médico psiquiatra y una persona aferrada pues al rigor científico, comparte la primera experiencia que tiene con uno de sus pacientes, porque ya después realmente se ha convertido en una persona tremendamente respetada a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la exploración de la vida más allá de esta vida. Pero en ese libro justamente él recoge la experiencia que tienen con una paciente que llega a su consulta porque ya había sido tratada por distintos especialistas en el campo de la psicología y la psiquiatría, buscando el origen de sus fobias y de unos miedos que ella tenía y ya había acudido a distintos tratamientos. Y finalmente le recomiendan ir donde el doctor Brian Weiss para ver si a través de la hipnosis, que era, digamos que, el Su fundamento, la práctica. base pues, de los tratamientos que él, digamos que llevaba a cabo con sus pacientes, si a través de hipnosis ella podía llegar al origen de esta afección que ella manifestaba desde el punto de vista mental y emocional. Y él comienza pues a hacerle trabajos de hipnosis para llevarla incluso pues hasta el vientre materno y ver en dónde se habían originado estos traumas. Ya después de varias sesiones en que no lograban dar con ese momento, él decide simplemente en la sesión de hipnosis darle la orden de vea el momento en que se origina este miedo o esta fobia, porque ya la había llevado a la temprana infancia, al vientre materno incluso, y nada quedaba con la respuesta. Y para su sorpresa, la respuesta de ella fue algo así como, estamos en el año 1500 algo, soy una niña, y empieza a describirle otra época, otro lugar que no correspondía a esta vida o a esta incorporación. Y él se queda sorprendido ante esta respuesta y como en unas, no sé, unas 80 sesiones de hipnosis adicionales, fueron a no sé cuántas otras vidas, ¿sí? Y entonces él todo esto lo relata en el libro, relata pues también los mensajes que se le entregaban en esos estados intermedios, cuando ella salía de un cuerpo al siguiente, mensajes incluso de maestros ascensionados o seres que desde campos de luz le entregaban a él una visión mucho más amplia de la existencia. Y a mí realmente cuando yo ese libro lo leí, yo dije, wow, yo dije, claro, esto era lo que yo estaba buscando, entender que hay algo más allá de aquí. A mí desde entonces así como que se me abrió amplia la puerta. Yo imagínate, ya desde aquel momento le hablaba entonces a la gente y yo, no, es que la vida más allá de esto, lo que hay más allá de lo físico, realmente siempre como que estaba como que pensando en algo que iba más allá, a la par me iba formando pues en el mundo comunicacional. En efecto trabajé en medios, trabajé
en RCTV pues trabajé como productora, estuve también en el campo de la producción audiovisual, también en radio, en marketing, en comunicación corporativa. Es como que recorrí distintos caminos en el mundo de la comunicación que a su vez es un aprendizaje que hoy día he puesto al servicio de lo que hago, porque hoy día como instructora de este método realmente pues uno tiene que saber de todo un poco, porque no es solamente lo que es la entrega del método en sí, sino la experiencia que generamos para todos quienes participan en nuestros seminarios. Entonces, creo que todo lo que en su momento aprendí de producción de eventos, de manejo de medios de comunicación, pues hoy día ha sido una herramienta tremendamente valiosa para alcanzar una expansión significativa en esta herramienta, no solamente en Venezuela, sino que en distintos países del mundo. Pero ya luego vamos a eso, a hablar un poquito más del rol como instructora. Te voy contando un poquito de este camino, un poquito más de este camino de exploración. Entonces, bueno, pues fui avanzando en mi formación pues como profesional de la comunicación. Realmente he disfrutado muchísimo todas las experiencias que he tenido justamente en ese rol que hoy día también juego, porque estoy comunicando, ya es un mensaje diferente, pero al final Sí, es es comunicación social. comunicación. Sí, es comunicación social y bueno, me dediqué durante un buen tiempo también al sector corporativo, al mundo de la comunicación organizacional, del marketing. Allí fue cuando trabajaste en Y Forja. Tú trabajaste en Forja, con el equipo de Forja de Eduardo, ¿no? Consultores, ya hoy día en el programa de liderazgo organizacional, hemos creado también unos programas muy bonitos en que integran maestría personal, gerencia, liderazgo, reconociendo que el líder se hace y es capaz de expresar el liderazgo a partir de la maestría personal, porque yo no puedo liderar a otros si no soy capaz de liderarme a mí mismo. ¿Y qué es la maestría? La maestría deriva del autoconocimiento, la maestría deriva de la autogestión emocional, la maestría deriva del ser que reconoce su potencial creador original. Y eso guarda una relación directa con el método que entrego, porque aun cuando hay muchas personas que lo ven como algo netamente espiritual o del manejo de las energías, realmente lo que yo entrego es una técnica creativa, es una técnica de creación porque apunta a la recuperación de un poder original que tenemos todos los seres humanos, que es el poder de crear. Y por supuesto, cuando recuperamos un poder original, debemos hacernos conscientes del ámbito espiritual, porque si nosotros eso lo dejamos de lado y nos concebimos únicamente como un cuerpo físico dotado de una mente, estamos simplemente olvidándonos de la esencia del ser real que somos. Y allí sí o sí tenemos que abordar nuestro ámbito espiritual, pero no desde la religión, porque que no se confunda espiritualidad con religión. Espíritu simplemente significa primer aliento, es reconocer que somos parte de algo más grande, es reconocer el ser ilimitado que somos, que en su momento, y por eso es que digo que guarda relación con todo lo que he vivido y todas las experiencias que he transitado en esta forma de existencia, que en aquel momento este libro me abre, este libro al que hago referencia, que justamente me abrió una ventana a la comprensión del ser que va más allá de esta experiencia, de este rol que aquí estoy jugando. Para mí eso fue extraordinario porque cuando nosotros tomamos conciencia, Enrique, de lo que es la vida, más allá de esta vida, cambia por completo el sentido de esta vida. Y cómo te cambió a ti en lo personal? Bueno, pues en aquel momento fue entender que somos parte de algo más grande, Enrique. Una cosa es avanzar por esta vida desde una conciencia humana, limitada, de centrarnos únicamente en los éxitos que podemos acumular desde el punto de vista material, vivirnos desde el paradigma de que más es mejor y siempre estar buscando, sí, digamos que llenar el checklist de lo que nos entrega a nosotros el sistema, que es el modelo del éxito y que se supone que es la receta para la felicidad, pero que en muchos casos, de muchas personas que llegan incluso a mis seminarios, dicen, yo soy una persona tremendamente exitosa, pero resulta que no soy feliz, porque el éxito no es sinónimo de felicidad. Ahora, se puede ser exitoso y feliz al mismo tiempo, por supuesto, y ese es el propósito, porque ser exitoso es el resultado de un ser que se permite desplegar su potencial de crear sin límites. Pero justamente ese ser que se conoce a sí mismo y que reconoce que todo lo que manifestamos aquí en lo físico es un resultado de un ser que está conectado a algo más grande, y entonces empezamos a vivir la vida con un propósito superior y empezamos a reconocer que la calidad de nuestros sentimientos son las que determinan nuestros resultados, y sí o sí
cuando nosotros creamos resultados desde un estado de felicidad, desde un estado de gratitud, desde un sentimiento amoroso, los resultados van a ser extraordinarios. Por tanto, el éxito va a ser un resultado del ser que simplemente brilla y se permite expresar su grandeza y se permite florecer. Y eso es justamente lo que hacemos. Te quiero decir algo que yo lo comprendo bastante bien, todo lo que estás diciendo, porque tuve la suerte de haber sido invitado por tu persona a un taller espectacular donde comprendí muchas cosas eh, que estás explicando. ¿Será posible en esta dinámica que nos brindes una anécdota en el terreno de tu experiencia de alguien, o si es personal también, que pueda graficarnos esa, esa grandeza que tenemos y cómo reencontrarnos y cómo en alguien pudo producir resultados palpables, ¿no? Porque al fin del día, quienes nos están escuchando quisieran ver cómo puedo implementar lo que estoy escuchando, ¿no? Danos una idea para que entonces la sientan con más fuerza. Así es. Y fíjate, Enrique, a ver, quienes están aquí viéndonos, escuchándonos, habrán escuchado alguna vez eso de que como es adentro, es afuera, ¿sí? Y si nosotros avanzamos por esta vida creando desde una conciencia humana, desde una conciencia limitada, lógicamente los resultados que vamos a manifestar son limitados. Si yo avanzo por esta vida creando desde la conciencia del ser real, del ser ilimitado que soy, pues comienzo a manifestar lo extraordinario, comienzo a crear sin límites. Una cosa es que tú de repente transites por esta vida diciendo, bueno, ya soy Enrique, busco el éxito personal, busco la acumulación de bienes para estar cada día mejor conmigo, con mi familia, busco el reconocimiento público. Una cosa es que ese sea el fin y otra cosa distinta es que sea un resultado de un ser que realmente busca la trascendencia. Cuando te decía que haber accedido a esta información realmente a mí me llevó a una forma muy distinta de concebir la existencia, es porque ya el éxito o digamos que la grandeza que nosotros podemos expresar en lo externo se convierte simplemente en un resultado de una persona que está plena y que simplemente vive en un estado de felicidad independientemente de las condiciones del entorno. Yo he recibido muchas personas en los seminarios, Enrique, que de repente llegan y tengo una anécdota de una señora tenía, recuerdo, como 84 años y se presenta al inicio de uno de los seminarios y me dice, yo estoy aquí porque llevo toda la vida buscando la felicidad. Ella dice, yo no me puedo quejar porque toda mi vida a mí me ha ido muy bien, tuve un esposo maravilloso, ya estaba viuda en ese momento, pero dice, tuve un esposo maravilloso, viajé por el mundo, tengo unos hijos maravillosos, tengo mis nietos, tengo una familia espectacular, pero yo me siento vacía, decía ella. Yo me siento vacía, yo no puedo decir que me siento feliz y llevo toda la vida buscando la felicidad y siempre me han dicho que la tengo que buscar adentro, pero no sé dónde buscarla y la verdad es que hasta ahora no la he encontrado. Bueno, ella vivió toda la experiencia del seminario, que como tú bien lo sabes, allí pues hacemos estos cambios de switch fundamentales, de reconocer que no somos el traje, porque nos identificamos mucho con el ego, con la personalidad, y ahí es cuando yo digo, bueno, yo soy Maritza o soy una mujer, no, Maritza es mi nombre, el ser una mujer es un género, el haber estudiado comunicación social, ser de profesión periodista, eso es un rol, el ser mamá es un rol también, el ser esposa es otro rol. Ahora, no somos los roles, no somos el personaje, tampoco somos este cuerpo físico que estamos nosotros utilizando. Es simplemente un instrumento que estamos utilizando de manera temporal al que no deberíamos aferrarnos tampoco. Honrarlo, amarlo, cuidarlo, pero no aferrarnos a él. Entonces allí empezamos a hacer esos cambios de switches. Ah, mira, ok, esto no es lo que soy algo más grande. Allí entonces entramos en todo este tema de comprender leyes universales y cómo aplicarlas a la vida, porque lo otro, Enrique, que es importante, es que si bien todos estamos buscando la felicidad, todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir la experiencia del amor, la pregunta es cómo se hace eso.
Eso no pasa por un proceso intelectual. Yo todo esto lo puedo estar explicando aquí y puedo decir, ya no somos seres físicos, no somos el rol. Te puedo explicar toda esta información y nos la podemos llevar clara desde el punto de vista intelectual. Pero eso no va a hacer que cambie la frecuencia de los sentimientos en los que nosotros nos movemos. El saber esto no implica que va a cambiar el estado en que yo me encuentro desde el sentimiento, o que ya yo digo, mira, como ya yo sé que no soy un ser físico, entonces ahora voy a ser feliz. Entonces ahí es donde viene el tema de la conexión. Allí es donde viene la importancia de reconocer que somos parte de algo más grande, y es donde viene justamente ese reconocimiento de nuestro diseño ingenieril y de nuestra tecnología interna, y cómo nosotros podemos conectarnos a nuestro real potencial. Porque volviendo entonces a la experiencia de esta señora que te estoy compartiendo, ella vive toda la experiencia del seminario, va recibiendo toda esta información, dice, ya no soy el ser físico, estamos viviendo un momento planetario que nos permite este despertar de conciencia de la humanidad, recibe todas estas claves que entregamos, que integran ciencia y espiritualidad. Ok, ya, todo eso lo tengo claro desde el punto de vista intelectual. Pero ¿cómo hago yo para realmente sentirme feliz? Entonces, bueno, viene luego entonces la práctica de los ejercicios que hacemos, porque ahí es donde es lo importante, ¿no? La experiencia. Y esa señora se empieza a conectar, vive las experiencias de todos los ejercicios que hacemos en el segundo día del seminario. Mira, el segundo día la sonrisa de esta señora iba de aquí a aquí. Y me dice, gracias, porque realmente de aquí me voy no sabiendo, sabiendo lo que es la felicidad. Ya la encontré. La busqué toda la vida afuera. Y desde el modelo de éxito que me habían entregado, ya tenía todo allí para ser feliz, pero no me sentía de esta manera. Hoy día puedo decir por experiencia que la felicidad no depende de factores externos, y que simplemente el ser que soy, cuando toma la decisión, porque es una decisión, nosotros, para reconocer nuestro origen, para conectarnos a algo que es superior, para sentirnos parte de algo más grande, no requerimos algo en particular, sino el deseo profundo de sentirnos vinculados, de entrar a un estado de humildad creativa en el que reconocemos que somos instrumentos de una perfección creativa superior para manifestarse en este campo. Entonces, cuando vivimos desde allí y nos conectamos, y cada quien habrá experienciado esto en algún momento, en un estado de oración, en un estado de meditación, cuando de repente estamos, no sé, en una montaña o en la playa y estamos disfrutando un paisaje y entramos en sintonía con los ritmos de la creación. Y entonces estamos en esos momentos en los que, como decimos, que son momentos que no tienen precio y que no dependen de si tengo algo material o no lo tengo, sino que simplemente estoy aquí en presente, me siento parte de algo más grande. Es cuando entramos en eso que nosotros definimos como un estado de humildad creativa, en el conectar al conectar a la fuente no hay errores. Entonces, eso te lo puedo compartir, pues digamos, como algo que se vio de manera inmediata en un ser que estaba eso, buscando la felicidad. Y yo de alguna manera siento, Enrique, que siempre lo he vivido, porque si algo he tenido siempre es como esa conciencia de que somos parte de algo más grande. Para mí el tema del vínculo a lo superior, de que la vida sea una meditación, de que sea una oración, es como algo que ha estado siempre allí en mí, y siempre he sentido que las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida han sido a través de una guía superior. Yo a veces digo, bueno, ¿por qué tomé la decisión de irme aquí, de hacer esto otro, de hacer lo otro? Y siempre siento que ha sido todo guiado para prepararme para hacer lo que estoy haciendo hoy día. Entonces, Bueno, simplemente como ese ejercicio que cuando estábamos pequeñitos nos daban una página en blanco con un montón de puntos, y entonces se colocaba a cada punto un número, y entonces vas uniendo los números y al final hay una figura. Cada uno de nosotros tiene su figura. Lo que pasa es que hasta el final de los días tú sabrás cuál es la figura final, ¿no? Pero cada punto tiene una relación con la otra. Y tú a veces te preguntas, bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? Y resulta ser que es que hay un plan que tú estás ejecutando a veces sin darte cuenta, ¿no? Y así fue como yo me he ido reinventando en esta nueva faceta de mi vida. Y he descubierto algo que durante el entrenamiento del método Pineal, quiero compartirlo contigo y con quienes nos están escuchando, potenció aún más mi convicción de que el ser humano lo que va, lo que va descubriendo y realizando en la vida, eh,
una cosa es leerlo y otra cosa es llegar a la convicción de que es así. El 80% del resultado que uno obtiene nace precisamente aquí, en el cerebro, en lo que tú piensas. Y cómo esos pensamientos los conviertes en un sentimiento, en un verdadero deseo, y ese deseo lo visualizas. Y si realmente está bien hecho, entonces al visualizarlo, tú planificas y comienzas a ejecutar para el logro del resultado. ¿Y qué fue lo que me impactó del método Pineal? Y es que yo siempre había visto el camino para el logro de resultados entre el pensamiento, sentimiento, deseo, visualización, planificación y entrar a la acción para el logro del resultado. Pero entonces recuerdo cuando comenzaste en una parte, una sección del entrenamiento y dijiste, ustedes se acuerdan de la ley de causa y efecto. Bueno, la ley de causa y efecto es que si el sentimiento no está bien, si realmente no es algo que deseas en el fondo de tu corazón, de tu ser, entonces nació eso que tú crees que quieres, no nació bien. Y mucha gente entonces en el camino lo que hace es ajustes en el proceso, pero la mayoría no va a la causa, la causa. Y la causa es revisar precisamente el sentimiento, el deseo que hizo que eso que tú dices que quieres, realmente lo quieres. Bueno, eso revolucionó mi mente. ¿Por qué? Porque yo siempre he ajustado en el proceso y ahora estoy comenzando a ver hacia la causa. Háblanos de eso, que creo que ahí está la clave para poder atraer aquello que realmente uno desea. Así es, y esto más de una vez lo hemos hecho y a veces pensamos que son golpes de suerte, mira qué bueno que esto se me dio o qué mala suerte que esto otro me pasó. Y simplemente cuando nosotros comenzamos a comprender el universo, así como en su momento lo decía Nikola Tesla, quieres descubrir los secretos del universo, fíjense en términos de energía, frecuencia y vibración, y comenzamos a comprender las leyes que gobiernan este sistema de mundos, la ciencia universal, para aplicarla a la vida, allí es cuando desplegamos nuestro poder de crear sin límites. Y bueno, a ver, entre las leyes universales se habla de que el universo es mental, se habla de que todo es vibración y hay muchas personas que dicen, ay, qué interesante eso, sí, qué bonito. Ahora, lo importante no es que sea interesante, lo importante es cómo lo aplico a mi vida. Y esto justamente lo que estás haciendo referencia, Enrique, es cómo aplicar a la vida esas leyes universales. Primero y principal, entender que nosotros aquí habitamos es un campo de resultados. Que nos quitemos de la palabra, de la boca, eso de que no, esto es la realidad. Porque cuando nosotros hablamos de la realidad, tenemos la idea de que la realidad no puede ser cambiada. Mientras que si yo digo, no, yo habito en un campo de resultados, comprendo que la ley de causa y efecto me dice que para modificar un resultado, yo debo modificar en el origen de ese resultado. Entonces, ya nosotros empezamos a reconocer que aquello que manifestamos en nuestro cuerpo físico, es decir, nuestro estado de salud, es un resultado. La calidad de mis relaciones es un resultado. Mi situación económica, mi situación laboral es también un resultado. Ahora, ¿cómo he llegado a ese resultado? Es decir, ¿cómo se genera el proceso creativo? Porque no se puede sanar lo que no se conoce. No puedo transformar un resultado si no sé cómo he llegado a él. Todo resultado deriva, por supuesto, de una acción. Ok, yo hice algo que me llevó a ese resultado. Antes de esa acción, por supuesto, yo tomé una decisión o tuve un pensamiento que me llevó a esa acción. Pero resulta que antes de tener ese pensamiento, hubo un sentimiento que activó o gatilló en mí todo ese proceso de pensamiento. Hay quienes dicen, no, es que las emociones se activan a partir de los pensamientos. Yo digo, sí, la emoción se gatilla a partir de un pensamiento, pero resulta que nuestro cerebro es un procesador de información, no es allí donde se generan las ideas. Cuando yo hablo del sentimiento, estoy hablando de la energía, de la corriente que impulsa nuestros procesos creativos. Por eso es que nosotros hablamos de sentimientos de alta o de baja frecuencia, ¿sí? De energías de alta o de baja frecuencia, porque lógicamente, si todo ocurre por energía, frecuencia y vibración en este mundo, como lo decía Nikola Tesla, y todo ocurre por sintonía de frecuencias, si yo me muevo por la vida en sentimientos de alta frecuencia, sentimientos expansivos, sentimientos de amor, de gratitud o de felicidad,
El tipo de pensamientos que voy a tener por ley de correspondencia son pensamientos de alta frecuencia que me conducen a acciones de alta frecuencia y por consiguiente me llevan a resultados de alta frecuencia. Casi siempre nos centramos nosotros es en la acción. ¿Qué es lo que yo debo hacer para transformar un resultado? Vámonos más bien al origen. ¿En qué ser debo transformarme yo para crear resultados diferentes? Y el ser que soy, el Eso es observador que soy, el importantísimo lo que lente estás desde el diciendo. cual yo veo el mundo, está determinado por la frecuencia del sentimiento en que yo me estoy moviendo. Por eso es que hay muchas personas que ven la crisis mientras que otros ven la oportunidad. Aquello que dice, hay quienes ven el vaso medio lleno o quienes lo ven medio vacío. ¿De qué depende la forma en que yo califico las situaciones, las analizo, las interpreto y tomo decisiones? De la frecuencia del sentimiento en que me estoy moviendo. Y una vez más, no es lo mismo pensar positivo que sentir positivo. No se trata de que yo simplemente lo piense y diga, sí, a mí todo me va a ir bien, yo voy a estar estupendo, yo quiero ser feliz. Porque una vez más a lo que voy, al ejemplo de que le ponía de esta señora, ella decía, yo tengo todas las razones para ser feliz, pero no me siento de esa manera. Entonces, realmente, ¿cómo hacemos nosotros para gobernar nuestros sentimientos? Para elevar la frecuencia vibratoria del ser que somos. Bueno, allí es cuando decimos, tenemos que conectarnos a algo que es más grande que nosotros. Nosotros hablamos de que esto es un equipo que está conectado a una fuente generadora, porque tú sabes que nosotros hablamos de tecnología interna y muchas veces cuando uno empieza a hablar de que somos un equipo electrónico, receptor y emisor electromagnético, hay personas que piensan que estamos hablando como de ciencia ficción, ¿eh? Y ahí es cuando les digo, señores, uno por lo general cuando habla de tecnología pensamos en cables, en chips, en circuitos. Nosotros somos tecnología blanda. Entonces nosotros también tenemos un equipo que es receptor y emisor electromagnético. Nosotros recepcionamos y emitimos ondas electromagnéticas a través del cerebro y a través del corazón. Esto es un equipo electrónico, ¿por qué? Porque a través de nuestro sistema nervioso central circula corriente, a través de nosotros circula corriente continua, que es la corriente de la naturaleza que siempre va de menor a mayor luz. Entonces, este equipo, por así decirlo, tiene una antenita interna que se llama glándula pineal, que tiene propiedades piezoeléctricas y transductoras igualito que una antena de radio o de televisión y que la podemos tener aquí sintonizada con bajas frecuencias o la podemos enderezar y sintonizarla con altas frecuencias y de hecho es la vía a través de la cual nosotros podemos elevar la frecuencia vibratoria de nuestros sentimientos en un proceso que no pasa por el intelecto y experienciar que independientemente de estar viviendo escenarios que puedan ser tremendamente desafiantes o caóticos desde lo humano, nosotros podemos conectarnos a algo que es más grande, experienciar eso que llaman en el oriente ese estado de samadhi o estado de iluminación, porque por eso es que siempre la pineal se le ha conocido pues como el tercer ojo, en todo el oriente, incluida la India, se hablaba del tercer ojo, ¿sí? Hace referencia al ojo de Dios, el ojo que todo lo ve. Los egipcios hablaban del ojo de Horus. Descartes, el padre del racionalismo, decía que la pineal era el asiento del alma. Entonces, hay aquí una antenita que nosotros podemos enderezar. El ser real que somos puede conectarse a una fuente o algo que es superior, elevar su frecuencia vibratoria y simplemente reconocer que ese estado de plenitud, ese estado de paz, ese estado de equilibrio, ese estado de felicidad nos pertenece a todos y que más allá de lo que podamos estar viviendo desde lo físico y que más allá de este trajecito que tenemos puesto, somos un ser real, grande, ilimitado, somos un ser luz y nos reconocemos en la luz. Y esa es la eterna búsqueda del ser, Enrique, porque todo lo que estamos es buscando recuperar nuestra verdadera identidad, responder quiénes somos más allá de lo físico, quién soy más allá del rol, que además es transitorio. Los roles que jugamos son transitorios. Tú viviste aquí varios roles que repetiste varias veces, pues como gobernador del estado de Carabobo y ahorita estás jugando un rol diferente. Ahora, ¿ha cambiado la esencia del ser que tú eres? No, en esencia sigue siendo el mismo, solo que te vas expandiendo en conciencia a partir de todas las experiencias que vas viviendo y van cambiando tus roles en esta obra de teatro que es la vida y llegará un momento en que el ser que tú eres y el ser que yo soy y el ser que somos todos se quitará este traje, pero ese nivel de conciencia que haya alcanzado se mantendrá para siempre porque es lo que somos. Somos ilimitados, somos mucho más que este cuerpo físico, somos seres energía y la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, por tanto estamos en un permanente proceso de transformación. Y cuando ya avanzamos por la vida desde esa conciencia, ya las cosas de este mundo no nos parecen tan graves.
nos alivianamos la existencia y empezamos a transitar todos esos desafíos desde un espacio completamente diferente. Porque es que todo pasará. Así es, todo pasa. Fíjate que, fíjate, el árbol de la vida, prácticamente uno debe integrarlo, ¿no? Las raíces es tu ser, el tallo de ese árbol sería lo que haces, a lo que te dedicas, ¿verdad? Y el tener serían las ramas y los frutos. La mayoría de la gente que no consigue felicidad es porque hizo y tiene, pero las raíces, que es el ser, eso que hace y eso que lo hace tener, resulta que no se parece a él. Y cuando no se parece a ti, finalmente no estás satisfecho con lo que estás haciendo. Por eso es que recientemente, Marisa, y esto lo comparto contigo y con quienes nos están escuchando, el 80% de la gente que tiene un oficio, un rol, como tú lo has llamado, eh, no está satisfecho con lo que está haciendo. Entonces, allí nace una gran infelicidad interna porque no te sientes realizado internamente. Y como en una oportunidad yo señalé, el iceberg, la punta del iceberg tiene que ser lo que la gente ve, ese éxito, pues, o esos resultados, la punta del iceberg. Lo increíblemente importante es cómo tú fabricas para adentro, que sería el iceberg en sí, todo el gran cuerpo de ese iceberg que está escondido, pero que tú lo conoces y te llena de una enorme felicidad y de realización. Por eso es que me siento muy contento de este tema que estamos tocando, porque pensar en positivo es una cosa y sentir en positivo es otra cosa. Y una, una analogía que a mí me llamó mucho la atención, una oportunidad, una analogía para que todo el mundo de todo nivel intelectual comprenda lo que es conectarse. Eh, Me la dio una persona que me decía, tú no te puedes conectar con aquello que está en una frecuencia distinta a tu pensamiento. Y entonces yo le dije, dame un ejemplo. Bueno, tú y yo nos conectamos porque tú conoces la frecuencia de mi celular, tienes el número de mi celular. Si tienes el número de mi celular y el tuyo están vibrando en la misma frecuencia. Por eso nos podemos comunicar. Por eso es que cuando tú quieres algo, lograr algo, necesitas sentirlo tanto, desearlo tanto, que empiezas a vibrar no solamente hacia adentro y hacia tu acción, sino que empiezas a vibrar hacia los lados y empiezas a conectar con todo aquello que va a conspirar para que tú logres el resultado. Entonces, de verdad que para mí el método pineal, que el nombre mucha gente no lo entiende bien, pero que tú lo explicas fantásticamente bien, es un método que diseñó la señora Fresia Castro. Y tú la conoces a ella, la conociste. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ese hallazgo que ella eh, localizó está revolucionando la vida de mucha gente. Así es, así es. Y bueno, justamente volviendo al camino que me lleva a hacer lo que hago hoy día, Enrique, yo me formo como coach ontológico, pues con The New Fit Network, que es una de las escuelas de coaching ontológico más importantes de Latinoamérica, y hacía las formaciones en Colombia. En ese momento, bueno, fue una época en la que estuve, bueno, viajando mucho para allá, hice allá muy buenas amistades. Y luego, pues me voy a vivir un tiempo a Colombia y una de las amigas que había hecho durante esta formación como coach ontológico me invita a un seminario de activación interna de glándula pineal. Yo voy, recibo el seminario, para mí fue como unir todas las piezas del rompecabezas porque información que había recibido por distintas vías, aquí fue como que conectó porque esto integra ciencia, espiritualidad, sabiduría ancestral, entonces todo aquello que había explorado por distintas vías aquí simplemente se conecta. Y algo que a mí me movió mucho también de toda esta información, Enrique, y sé que a ti también, fue cuando abordan todo lo que tiene que ver con la situación planetaria
y todo lo que está ocurriendo hoy día, incluso, bueno, esto que, todos estos cambios que estamos viendo en eventos de la naturaleza, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? Y entonces cuando empiezo a ver todo esto que tiene que ver con el aumento de tormentas solares, la elevación de la frecuencia vibratoria del planeta, cómo nos afecta a nosotros como humanidad, cuál es nuestro rol en medio de todo este proceso, por qué se está intensificando todo, lo más positivo, lo más negativo. A mí todo eso me movió y yo dije, pero esto realmente es algo que deberíamos saberlo absolutamente todos los seres humanos. ¿Cómo podemos avanzar en un momentum tan importante en el que se decide el devenir de la humanidad a partir de nuestros procesos creativos? ¿Cómo podemos avanzar ignorantes de toda esta información? Fíjate que todo ocurre por sintonía de frecuencias porque en aquella oportunidad, cuando yo conocí a Fresia, fue la última vez que ella viajó fuera de Chile. Yo hoy día estaba en Montepatria, en la cuarta región, pero ella en aquel momento viaja a Bogotá a participar en un gran encuentro que reunió líderes espirituales y de distintas partes del mundo, un evento llamado Mensajes que Encienden, y ella va y dicta a su vez la conferencia del método como un gran plan para América, porque se habla también de la importancia de entregar esta información para todos los seres que estamos en el continente americano, también por un tema que tiene que ver con el ADN y información celular que tenemos nosotros. Y en mí resonó de tal manera toda esta información. Luego tomo con ella directamente un taller muy potente que ella entrega, que es el taller de regeneración, que nos enseña a activar pues lo que es el circuito cerebeloso pues para la regeneración de órganos, la sanación del cuerpo físico. Y realmente, bueno, allí empecé a estudiar todos los libros. Ella ha escrito 7 libros ya. Y ojo, este método tiene ya 33 años de haber sido creado, pero aquí a Venezuela no había llegado. Por eso es que digo las diosidencias, ¿sí? Que justo la amiga que tenía ya me invita al seminario, justo estando yo en Colombia, viaja a Fresia, allí la conocí, se produjo el enlace y después me fui a Chile a tomar otros talleres avanzados, participé en retiros con Fresia y le dije, mira, esto hay que llevarlo a Venezuela porque a su vez, viendo pues todo el escenario desafiante que transitamos nosotros en el país, dije, esto sí o sí tiene que pasar por un cambio en la frecuencia vibratoria de nuestro país, tenemos que aprender a crear de manera correcta, tenemos que como colectivo aprender a poner el foco en lo que queremos crear, en lo que queremos manifestar y no en lo que queremos combatir, un poco más volviendo a estos ejemplos que tú ponías de los celulares que conectan el uno y el otro. A mí me encanta poner el ejemplo de cuando uno escucha una estación de radio, ¿sí? Cuando tú escuchas una estación de radio, estás sintonizando con una frecuencia específica, por tanto, estás escuchando una música determinada. Si yo quiero escuchar otra música, tengo que entrar en otra frecuencia. Al entrar a esa otra frecuencia, dejo de escuchar la música anterior. Y de manera simultánea, hay muchas emisoras de radio transmitiendo, pero yo solo escucho una, ¿sí? En este universo multidimensional que nosotros habitamos, existen múltiples futuros potenciales. Si algo nosotros lo deseamos es porque ya eso existe, porque la cuántica hoy día también nos dice que nada hay que podamos crear aquí que no exista en el universo, como existe lo podemos crear y manifestar. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo escuche una música determinada que entre en un dial o en una frecuencia específica? Igualito ocurre en nuestra realidad. Para nosotros manifestar algo que nosotros deseamos, debemos entrar en sintonía justamente con ese evento. ¿Cómo entramos en sintonía? A través del poder del sentimiento y del poder de la atención. Debemos aprender a entrenarnos para entrar en la frecuencia vibratoria de aquello que nosotros deseamos manifestar. Y por eso yo dije, yo esto lo tengo que llevar a Venezuela, porque juntos tenemos que aprender a elevar frecuencia, juntos tenemos que aprender a entrenar el poder de nuestra atención y reconociendo que una sociedad se construye a partir de la suma de individualidades, en la medida en que seamos cada vez más seres creando de manera cada vez más perfecta, cambiamos el país y cambiamos el mundo. Entonces allí me fui para Chile, me formé como instructora de toda esta metodología, no solamente del seminario de activación, sino de todos los talleres que forman parte del ciclo del camino a la maestría, de los talleres de profundización. Hace 8 años comencé con la expansión del método aquí en Venezuela, ya más de 20.000 personas han estado en nuestros seminarios. De hecho, teniendo apenas 5 meses como instructora del método, llevaba apenas 5 seminarios aquí en Caracas, se me presentó la oportunidad de entregarlo en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y yo la verdad, bueno, apenas teníamos 5 meses expandiendo esta información aquí, pero resonó de tal manera, Enrique, que organizamos un seminario en tan solo 3 semanas y el aula magna se llenó.
sea, eran 2.700 seres que estuvieron 2 días enteros allí recibiendo toda esta información. Ya 2 veces lo hemos hecho en el aula magna de la UCB y se agotan las entradas en tan solo 6 horas. Hemos hecho seminarios solidarios también en el Centro Cultural Chacao. Hago seminarios todos los meses en Caracas y en distintas ciudades del país. Y también pues dicto los seminarios online en los que se activan personas y se conectan personas hasta Bueno, de yo desde aquí 24 países en participé. cada entrega en el que tú participaste. Sí, Entonces, señor. es hermoso todo lo que está Perdón, y ocurriendo también y el habían personas. sentimiento inicial, ajá, y el sentimiento inicial de expandir esta fórmula fue eso, el sentimiento amoroso de poder traer una herramienta a nuestro país que nos ayudara a empezar a escuchar una música mucho más armónica y abrir caminos, y yo siento que realmente lo estamos haciendo, son cada día más seres y simplemente es abrirnos a crear un futuro nuevo y mejor para todos. Esa es mi idea. No, y quiero aplaudirte porque en los seminarios online fue donde yo participé y había gente de Canadá, había gente de Europa, había gente de Latinoamérica, había gente del mundo entero. Y realmente yo te agradezco haberme invitado. No quiero cerrar el programa sin antes simplemente redondear. Y ese es que fíjate, tú tuviste un momento en una plaza en Caracas caminando y te encontraste con el libro. Eso no es casualidad, es porque el plan de vida te estaba guiando, ¿no? Eso no es casualidad. Sí. Cuando viste el libro, eh, Muchas vidas, muchos sabios. Luego, bueno, seguiste tu camino formándote y todo eso, y de pronto te invitan a Colombia. El, y allí fue el hallazgo del método pineal. Hay una mano poderosa, papá Dios, que te está llevando por un camino de sembrar un mundo lleno de seres humanos más preparados y que te toca también una misión que es impulsar el bien en un mundo que está tan confundido. Igualmente quiero decirte que estamos viendo los cambios más grandes que pueda haber tenido humanidad alguna y la misión que has asumido realmente la admiro, la respeto y te deseo que Dios te dé muchísima salud para que esos 20,000 se conviertan en millones. Dios te bendiga y gracias, Marisa. Amén, Enrique, que así sea y gracias por ser tú también parte de este contingente de seres creadores de la nueva humanidad. Honrada estar aquí contigo. Gracias igualmente.